Buenas niños, hoy tenemos otra clase de la escuela dominical. Pues bien, como veníamos haciendo, hoy vamos a tratar otro personaje del Antiguo Testamento. Ya sabéis que hay el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, pues hoy vamos a explicar la historia de Samuel. Veréis, Samuel, si vamos a nuestras Biblias, yo tengo la mía aquí, pesa un poquito, pero creo que la puedo sacar. Bien, pues si vamos a la Biblia y la abrimos, tenemos que Samuel tiene primera y segunda. Dos libros, primera y segunda de Samuel. Pero lo curioso es que él no es el único protagonista de esta historia. En este libro vemos que hay dos personajes muy importantes aparte de él. Tenemos a Saúl y tenemos a David. David sí lo conocemos porque era aquel pastorcillo que venció a Goliat, que era un gigante enorme, y se convirtió en rey. Pues bien, Saúl también es muy importante porque fue el primer rey de Israel. Pero como hoy vamos a hablar de Samuel, os voy a explicar un poquito cómo iban las cosas por aquel tiempo. ¿Vale? Mira, esto lo voy a dejar aquí. En aquel entonces no tenían un gran líder para todo el pueblo, sino que tenían algo que se llama jueces. Estos eran como líderes de tribus, como unos jefecillos, ¿vale? Y lo que hacían era, pues, intentar que el pueblo obedeciera a Dios, que no siempre lo conseguían, pero muchas veces sí, y que el pueblo de Dios no se dejara influenciar, no cogiera costumbres malas de otros pueblos vecinos. Pues bien, cuando Samuel ya era muy mayor, lo que pasó fue que el pueblo veía a otras naciones y decía, uy, estos tienen un rey y nosotros no. Pues nos apetece tener un rey. Y fueron a Samuel y le dijeron, Samuel, tú ya estás mayor, queremos un rey. Samuel fue y le dijo, Señor, el pueblo me está pidiendo que le demos un rey. ¿Qué hago? Y Dios le dijo, tú explícales que no es muy buena idea, que el rey es una persona que se va a aprovechar de ellos. Puede ser muy bueno o puede ser muy malo, pero no va a ser lo mismo que si me obedecen a mí directamente. Y Samuel se lo explicó al pueblo y el pueblo dijo, no me convence. Queremos un rey. Bueno, Samuel, que ya estaba muy mayor y cansado, dijo, Señor, me están pidiendo un rey. Entonces Dios dijo, no lo hacen por la razón correcta, pero les vamos a dar un rey. Y así Saúl fue como que llegó al trono y luego de él vino nuestro gran y súper famoso rey David. Pues bien, aquí hemos venido a hablar de Samuel, así que vamos a explicar un poquito cómo llegó él al servicio del Señor y algo que le pasó una noche que fue muy importante, ¿vale? Bueno, pues Elcana era el padre de Samuel y este señor tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina sí podía tener hijos y Ana, por aquel entonces, no podía tener hijos. Eso estaba muy mal visto en esa sociedad y ella estaba muy triste, pero aún así Elcana la prefería como mujer, era su favorita y Penina estaba muy celosa. Entonces se metía con ella y le decía, mira lo que yo tengo, lo que tú no puedes tener. Y Ana se ponía muy triste y lloraba mucho. Esta familia vivía un poquito lejos de donde estaba el templo. Entonces, una vez al año, pasaban unos días allí, iban al templo y volvían para casa. En una de estas épocas en las que estaban allí, para ir al templo, Ana se levantó de la mesa, sin decir nada a nadie, y se fue al templo a orar, en las escaleras del templo. Y estaba orando y le explicaba al Señor lo triste que se sentía y le dijo, si tú me das un hijo, yo lo pondré a tu servicio para siempre. Entonces por ahí pasaba un sacerdote que se llamaba Elí. Elí vio a Ana y se extrañó mucho porque resulta que Ana movía los labios pero no decía nada en voz alta. Entonces Elí pensó, ostras, esta señora está borracha. Entonces la llamó y dijo, oye, a casa, que esto no se hace. Entonces Ana
que todavía estaba muy triste, recordemos. Le dijo, no, no pienses mal, es que yo no me siento bien y le estoy explicando al Señor lo que me pasa y le estoy pidiendo que me ayude. Entonces Elí lo entendió y dijo, ve en paz y que el Señor te dé lo que le has pedido. Y mientras volvía con su familia, pues Ana se sentía mucho mejor, ya no se sentía triste. Al poco tiempo se dio cuenta de que estaba embarazada, que Dios le había dado lo que quería, que era tener un bebé. Bueno, pues como nos explicó Laia en una clase anterior, los significados de los nombres tienen mucho que ver con la persona. Antes tenían mucho que ver. Y este niño que se llamó Samuel, que es a quien estamos estudiando, pues significa Dios ha escuchado. Porque Dios escuchó a Ana cuando se lo pidió y también escuchó a Samuel. Pues bien, la siguiente vez que tocó ir al templo, Ana dijo, ya no voy a volver hasta que Samuel sea lo suficientemente grande para llevarlo. Y cuando lo lleve, lo dejaré ahí para siempre. Entonces, su familia fue las veces que fueron falta, pero sin Ana. Cuando el bebé Samuel ya fue lo suficientemente grande para no tomar el pecho, pues Ana se lo llevó a Elí y le dijo, ¿te acuerdas de mí? Que estaba muy triste, que oramos. Pues esto es lo que le pedí al Señor. Le pedí un hijo y le prometí que lo entregaría para que le sirviera a él para siempre. Entonces dejó a Samuel con Elí. Y hasta aquí la historia de cómo vino Samuel al templo a servir al Señor. Y ahora os voy a contar lo que le pasó una noche muy especial. Samuel ya estaba un poquito crecidito. Y Elí ya era bastante mayor, era un señor mayor. Y era tan mayor que pues casi ya no veía, porque ya era viejito. En esa época el pueblo de Dios no hacía muy bien las cosas. Incluso Elí, que tenía unos hijos que se portaron muy mal, pues en vez de decirles lo que tenían que hacer, él dijo, bueno, ya, ellos ya sabrán. Y bien, una noche lo que pasó fue que estaban durmiendo y Samuel escuchó que alguien le llamaba. Era Dios que le estaba llamando. Y decía, Samuel. Y Samuel dijo, heme aquí. Lo que significa es, estoy aquí. Entonces se levantó y fue a Elí, le despertó, le dijo, Elí, ¿para qué me has llamado? Estoy aquí, ¿qué quieres? Y Elí dijo, no te he llamado, voy a dormir. Entonces Samuel se volvió a dormir y otra vez, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, estoy aquí. Fue a ver otra vez a Elí. Dijo, Elí, estoy aquí, ¿qué necesitas? ¿Para qué me llamas? Y Elí dijo, ay, vete a dormir, que es tarde. Y entonces Samuel pues se volvió a dormir otra vez. ¿Qué pasaba? Que Samuel nunca había oído la voz de Dios y por eso no la reconocía. En estas que volvió a pasar otra tercera vez y se escuchó Samuel, Samuel. Entonces Samuel, que era una persona muy obediente y con mucha paciencia, se fue a buscar a Elí y le dijo, Elí, aquí estoy. ¿Para qué me has llamado? ¿Qué necesitas? Esa tercera vez Elí entendió que Dios estaba llamando a Samuel. Entonces le dijo, cuando oigas que alguien te llama, tú tienes que decir, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así lo hizo. Samuel era muy obediente, se fue a la cama otra vez y cuando escuchó, Samuel, Samuel, entonces dijo, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y entonces Dios le explicó. No le contó nada bueno, la verdad, porque lo que le dijo fue que iba a cumplir algo muy malo que había dicho que iba a pasarle a Elí. Elí, como hemos dicho antes, tenía una familia que ninguno se portó muy bien. Entonces Dios le explicó a Samuel que iba a pasarles algo malo. Y Samuel, cuando terminó de hablar con Dios,
se fue a la cama y durmió hasta la mañana siguiente. Cuando se despertó tenía miedo porque sabía que a Elí le iba a pasar algo malo y no quería contárselo, pero Elí le dijo: tienes que contarme esto que te ha dicho el Señor. Entonces Samuel se lo explicó y Elí dijo: Jehová es, haga como bien le parece. Entonces no pasó nada inmediatamente, pero Samuel fue creciendo y Dios estaba con él. Y todo lo que Dios decía a través de Samuel, pues todo se cumplía. Y todos supieron que Samuel era un profeta que era fiel al Señor. Y Dios estaba con él, como he dicho. Entonces, lo que hemos aprendido hoy es que todos, mayores y pequeños, tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que el Señor nos quiere decir. No siempre nos lo va a decir igual, pero lo que tenemos es una pedazo de Biblia súper guay para saber qué es lo que quiere el Señor que hagamos nosotros en nuestras vidas, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar una canción súper movida que nos habla de Samuel y de lo que nosotros podemos hacer con lo que Dios nos dice, y luego tendremos una manualidad. Ya está. Hey, tú sabes que yo puedo hablar con mi Dios y Padre con mucha creatividad. Puedo hablar, cantar y bailar, escribir, pintar y saltar. Puedo ser tal cual como soy, sin preocupación. Puedo escuchar a Dios y conocer su voz. Puedo hablar con Él donde quiera que esté. Quiero servir, obedecer y escuchar como Samuel, porque aunque un niño soy, Dios me habla también. Hey, tú sabes que puedo escuchar a mi Dios y Padre con mucha creatividad. Con la naturaleza Él me habla, con las pelis y las historias, con la Biblia y la familia, con mucha atención. Puedo escuchar a Dios y conocer su voz. Puedo hablar con Él donde quiera que esté. Quiero servir, obedecer y escuchar como Samuel, porque aunque un niño soy, Dios me habla también. Dios me habla también. Bueno, niños, para la manualidad lo que vamos a hacer será una camita y nos dibujaremos a nosotros mismos. Mirad, yo me he dibujado aquí y también he hecho por ahí un niño. Aquí, ¿vale? Nos vamos a dibujar como nos guste, pues más fácil, más difícil, con más colores. Yo me he dibujado aquí, me he recortado, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer será ahora, pues con una hoja más grande, la vamos a doblar. Una vez la doblemos, así, bien, la doblaremos y así, muy bien. Y lo que vamos a hacer será, pues, recortarlo, ¿vale? Así lo cortaremos. Si no sabéis, le pedís ayuda a un mayor, ¿de acuerdo? La vamos a cortar así. Muy bien. Y con esta mitad la vamos a doblar para que quede por encima y así sea el papel un poquito más grueso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es escribir nuestro nombre aquí arriba en un circulito, que será como cuando
el Señor llamaba a Samuel, pues en este caso nos va a llamar a nosotros. Así. Jochebed, que ese es mi nombre. ¿De acuerdo? Y lo voy a poner 2 veces. Jochebed. Y aquí abajo vamos a poner el versículo de hoy. ¿Qué dice el versículo de hoy? Hoy vamos a aprender lo siguiente. Dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo podéis escribir con muchos colores, lo podéis escribir como queráis, ¿de acuerdo? O si sabéis escribir mejor o necesitáis ayuda de un mayor, pues ya lo sabéis, le pedís ayuda, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a poner Primera de Samuel, el capítulo 3 y el versículo 9, que dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Muy bien, y aquí pues podéis hacer así, le podéis poner pues colores. Esto es la parte de dentro de la camita, ¿de acuerdo? Así, muy bien. Incluso podéis dibujar pues aquí un cojín. Así. ¿Y qué haremos con esto? Pues aquí vendrá nuestra figurita de nosotros. Pero así es como que hace un poco de frío, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es coger este papel de regalo. Podéis coger una cartulina o incluso otro papel en blanco y pintarlo. Y lo que voy a hacer será, pues, la voy a tapar así. Para que mi muñequito, lo voy a tapar por el otro lado. Para que no coja frío y lo tape. Entonces, cada vez que abra este dibujo, así, buenos días, escucharé Jochebed, Jochebed. Y Jochebed, ¿qué dirá? Habla, Señor, que tu sierva escucha. Primera de Samuel 3:9. Así que lo que voy a hacer va a ser coger esto de aquí, lo voy a poner para que se enganche y así, para que no tenga frío, y ya está. Muy bien, hasta aquí.